Hola amigos, el día de hoy vamos a estar hablando de aeronáutica, ya que estamos en el MUMA, que es el Museo Militar de Aviación. Esto es algo diferente a lo que hacemos en el canal, y sí, vale la pena ponerle nombre a esta sección. Le llamaremos Rutas del Conocimiento. Bueno, fue algo improvisado, pero quise visitar este museo ya que tengo mucho interés en conocer algunos de los aviones más representativos en México. Por ejemplo, conocer un poco de la historia acerca de la aviación, cómo Alberto Braniff hizo su primer vuelo, cuáles fueron los retos que tuvo, conocer el avión del Escuadrón 201, cuáles eran las limitaciones, los retos, ya que estábamos hablando que esto fue un avión de la Segunda Guerra Mundial que se utilizó en combate, el avión supersónico, y saber cuál es su aerodinámica, los helicópteros gigantescos de rescate que se utilizaban para las personas. Debo confesar que tengo muchas expectativas para este museo, así es que sin más, comencemos. Pues mientras vamos empezando con este recorrido, te comento que la llegada a este museo es bastante sencilla. Realmente no es muy tardado y, por ejemplo, está muy cerca de Tizayuca, de Tecámac, de Zumpango. Cerca de unos 20 minutos te toma para llegar aquí al museo. Sin embargo, si ya vienes de la Ciudad de México, un punto de referencia es el Metro Potrero. Y el recorrido sin mucho tráfico seguramente serán unos 46 minutos. Pues bien, ahora sí vamos a iniciar nuestro recorrido dentro del museo y acompáñanos. Y bien, vamos a iniciar nuestro recorrido por esta parte del museo, que es precisamente en donde nos cuentan acerca de la historia de los vuelos en toda la humanidad. Sin embargo, la última parte de esta zona es la que más me gustó, ya que nos empiezan a hablar acerca de Alberto Braniff, que precisamente fue la primera persona que voló en México, y Alberto Braniff precisamente fue el hijo de Thomas Braniff, que es el que inició la parte de los ferrocarriles en México. Y bien, Alberto Braniff, por su parte, ya no tuvo tantas complicaciones en cuestiones económicas debido a que ya estaba bien posicionado. Sin embargo, esta historia inicia cuando Alberto Braniff viajó a Europa, ya que fue ahí donde se enamoró de los vuelos. Y ya en Francia, Alberto Braniff adquirió su primer avión. Y en este caso cuentan las referencias que le costó alrededor de 25,000 pesos de aquel entonces. Y para poderlo transportar se lo trajo en barco a México, llegó a Veracruz y de Veracruz ya se transportó en ferrocarril hasta la Ciudad de México. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué si compró un avión, por qué no lo trajo volando? Pues bien, en aquellos ayeres los vuelos aún no eran tan fáciles de realizar como en estas épocas. Realmente esos vuelos no eran a alturas tan grandes y no podía permanecer el avión tanto tiempo en el aire. Por eso es que fue este transporte vía marítima y posterior vía terrestre. Y bueno, cuenta la historia que llegaron 3 cajas de madera, que era todo el avión que se había comprado Alberto Braniff, con un peso total de 1,500 kilogramos. Y esto fue el 8 de diciembre de 1909. Desde ahí, como te comentaba, se trasladó en ferrocarril hasta la Ciudad de México y ahí fue donde fue ensablado el avión. Al igual cuando tú te compras algo nuevo, Alberto Braniff también estaba bastante emocionado y él realmente quería estrenar su avión prácticamente de manera inmediata después de haberlo ensamblado. Sin embargo, tuvo algunas complicaciones en cuestiones de combustible porque no se tenía contemplado que la altura en la Ciudad de México era diferente a la altura en donde se había probado primeramente el avión. Y esto fue un reto, ya que entre más altura que se tenga, pues la cantidad de oxígeno se minimiza. Y este fue precisamente el reto que tuvo Alberto Braniff, por lo cual tuvo que hacer algunas mezclas de combustible antes de empezar a hacer su primer vuelo.
lo cual sucedió hasta el 8 de enero de 1910. Esto fue un mes casi después de que se fue adquirido el avión, en donde ya realizó su vuelo en forma y tuvo las siguientes características. Ese vuelo fue solamente de medio kilómetro en línea recta y tuvo una altura de 15 metros de altura, lo cual es equivalente a un edificio de aproximadamente 5 o 6 pisos, lo cual revela que pues, el vuelo no fue a bastante altura como actualmente estamos acostumbrados a verlo, pero realmente pues para esos entonces fue una hazaña bastante importante. Y también te quiero comentar que en aquel entonces no existían algunos motores de alto rendimiento como los cuales existen en el día de hoy, y el motor que se le implementó a este avión fue de 60 caballos de potencia. Si tú lo comparas con un vehículo de los actuales, pues uno de gama media tiene alrededor de 150 caballos de fuerza, pero en este caso, bueno, era un motor más pequeño, por lo cual tenía este desempeño que te comenté. Sin embargo, y aunque parezca algo chusco, este vuelo en México fue el más alto que se realizó en aquel entonces y fue alcanzando 2.240 metros. Sí, si bien es cierto, te comenté que fueron de 15 metros de altura, pero cabe señalar que la altura de la Ciudad de México también es bastante alta, como te lo había comentado. Entonces esto dio origen a un récord mundial en aquel entonces para México. Y bueno, ahora yo me voy a pasar del otro lado del museo, y mientras voy caminando hacia otra sala, en el tiempo están transcurriendo alrededor de 30 años, porque cabe señalar que otro hito importante para la aviación en México fue la participación en la Segunda Guerra Mundial. Bien, la participación de México en esta guerra mundial se desencadenó tras el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Y aunque México en ese momento no declaró la guerra, si bien es cierto, le vendía petróleo a Estados Unidos, lo cual posteriormente vendría a desencadenar ya la declaración de México en estado de guerra, que fue el 13 de mayo de 1942. Y esto fue después de que el submarino alemán hundió el barco de petróleo llamado Potrero del Llano, y posteriormente al hundimiento de este también hundió a la Faja de Oro. Y ante estas ofensas fue como México entró ya ahora sí de manera formal a la guerra. Y bueno, al entrar en la guerra se habla de que alrededor del 80% de las personas en México estaban de acuerdo en entrar a la guerra y defender la soberanía nacional. Y bueno, tenemos que ser realistas, en aquellos entonces México no es que fuera una potencia mundial. Y bueno, desde la trinchera que le tocó estar en ese momento, él desempeñaba un buen papel fortaleciendo a las potencias del mundo en ese momento, dotándolas de combustible para la guerra y participando con personas para poder realizar actividades. Pero bueno, esto no nos detuvo para que posteriormente se formara el Escuadrón 201. Este escuadrón se conformó por elementos del ejército con experiencia, jóvenes recién egresados de colegios militares y civiles voluntarios. Se hablaba acerca de la presencia de 300 personas. Sin embargo, solamente 30 fueron los que integraron el Escuadrón 201. Se hablaba de que iban a ser 38 personas, sin embargo 6 de ellos no pasaron los exámenes y 2 lamentablemente fallecieron durante el entrenamiento en Estados Unidos. Y bueno, ya el Escuadrón 201, después de haber sido capacitado, ya entró en combate y se le atribuye la misión en Filipinas. El Escuadrón 201 llevó a cabo más de 95 misiones de combate, totalizando más de 900 horas de vuelo. Participó en bombardeos para expulsar a los japoneses de Luzón y Formosa, y su lucha implicó la pérdida de valientes pilotos y miembros del personal de tierra, pero su impacto fue incuestionable. Y bueno, ya el 18 de noviembre de 1945, el Escuadrón 201 regresó a la Ciudad de México, recibiendo honores en un desfile en la Plaza de la Constitución y entregando la bandera al presidente Miguel Ávila Camacho.
Realmente el Escuadrón 201 obtuvo muy buenos resultados en la guerra, ya que solamente se le atribuye que uno de los aviones fue el único que fue derribado en combate, y bueno, se menciona también que uno de ellos perdió completamente el combustible y así es como fallecieron los tripulantes. Y bueno, algo impresionante que tiene este museo de aviación es que mantiene un ejemplar de estos aviones que participaron en la Segunda Guerra Mundial, el cual es patrimonio de la humanidad, y en este momento les voy a dejar imágenes de este avión. Y bien amigos, ¿qué les ha parecido este recorrido por el MUMA? Bastante interesante hasta el momento, ¿no? Aún quedan bastantes salas por recorrer, sin embargo lo voy a dejar para cuando ustedes vengan a conocer este museo. Aún no termina el video, pero me gustaría invitarte a que te suscribas al canal si es que aún no lo haces, y también déjame un comentario si es que hay algún lugar o algún tema que quieres que te explique. Pues sin más, te voy a dejar con las imágenes de algunos de los aviones que me parecieron más interesantes. Te los voy a dejar con un poco de música para que se haga entretenido. Y ya no nos vemos, pero estos son otros 3 minutos de puros videos. Y adelante, continuemos.